El Señor Jesús le bendiga, mis amados hermanos. Qué gran bendición poder estar de nuevo con ustedes para transmitir en vivo la palabra gloriosa de nuestro Dios. Bienvenidos todos los que van llegando a nuestra conexión a esta hora. Un saludo fraternal para esta iglesia preciosa de Versalles, Medellín. Vamos a meditar entonces en la palabra del Señor, en el libro de los Salmos. Vamos a leer hoy el Salmo número 9, verso 1 al verso 8. Salmo número 9, verso 1 al 8. Leo en la Biblia Nueva Versión Purificada. Tengo diferentes versiones de la Biblia. Soy un apasionado por las diferentes versiones. Me encanta comparar unas con otras, se aprenden cosas muy hermosas, muy edificantes. Todos mis hermanos, leyendo la Biblia en el Salmo número 9, verso 1 al 8. Dice la Escritura: para el director del coro sobre Mutlaben, Salmo de David. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero el Señor permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aleluya. Amén. Vamos a orar al Señor para que nuestro Dios nos dé su bendición a través de su palabra gloriosa. Que Él hable a nuestro corazón, que Él nos abra el entendimiento y también nos abra el tesoro de esas riquezas inescrutables que hay en su palabra. Oremos al Señor, mis amados hermanos. Ruego sus oraciones también a favor mío. Señor Jesús, te alabamos, te damos gracias. Es una bendición, todo un privilegio para nosotros poder sentarnos a tus pies, a escuchar esta enseñanza de tu gloriosa palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra permanece para siempre. Señor, edifícanos en esta hora. Alimenta nuestra alma, fortalécenos. En estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, afírmanos en tu verdad. Ayúdanos a seguir la verdad en amor. Ayuda a tu siervo a entregar este mensaje con la gracia, el poder y la sabiduría que tú das. Obra en los amigos para que ellos también sean salvos. Abre el entendimiento de ellos. Revela tu palabra. Libértalos y sálvalos por amor de tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos teniendo un estudio precioso, una serie bíblica que se llama Cristo en los Salmos. Y hemos estudiado ya 8 salmos. El anterior salmo que estuvimos estudiando, el Salmo número 8, nos presenta a Cristo menor que los ángeles. En ese salmo aprendimos que Cristo como hombre es menor que los ángeles. Él se hizo menor para ir al Calvario y gustar la muerte por todos nosotros,
darnos esta grande salvación, ser nuestro Redentor. Pero también aprendimos que Cristo como Dios es superior a los ángeles, pues Él es el creador de los ángeles. Y Cristo tiene un nombre que es más excelente que el nombre de los ángeles. Por eso el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora entonces vamos a estudiar el Salmo número 9. Este salmo nos presenta a Cristo en el trono de juicio. Escuche bien, el Salmo número 9 nos presenta a Cristo en el trono de juicio. Hemos leído este Salmo 9, el verso 1 y 2 nos dice: Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aleluya. Esta alabanza que tributa David al Señor es una alabanza donde David decide alabar al Señor con todo el corazón, proclamando sus maravillas. Este salmo escrito por David nos muestra la decisión que debemos tener de alabar a nuestro Dios. Nuestro deber es alabar al Señor con todo el corazón y publicar sus obras portentosas. La mitad del corazón no es el corazón. Nuestro Señor y Dios quiere todo el corazón. Recordamos uno de los proverbios que dice: Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bendito sea su nombre. Eso es lo que el Señor quiere, todo nuestro corazón. Usted, amigo, entréguele todo su corazón al Señor. Permita que Él lo salve. David sabía que hemos sido creados para publicar las alabanzas del Señor. Para eso existe la iglesia, para adorar a Cristo, para proclamar alabanza, adoración a Cristo, para contar todas sus maravillas. Y la alabanza brota de un corazón agradecido. La gratitud por un acto de misericordia de Dios refresca la memoria de millares de esos beneficios, de esas obras maravillosas a favor nuestro. Alabar al Señor es eslabón de plata en la cadena que arrastra una larga serie de recuerdos inolvidables. Los que tenemos experiencias con el Señor son inolvidables. Estar agradecido con el Señor por cada obra que Él ha hecho a favor nuestro. Aquí hay una obra eterna para nosotros. Porque no puede haber fin a la manifestación de todos esos actos de amor del Señor. Son tantos, tan numerosos, más que la arena del mar. Es todo un privilegio adorar al Señor, alabar al Señor. Alabar al Señor no es una carga onerosa. Todo lo contrario, alabar al Señor es un deleite. Nos llenamos de gozo, de alegría, adorando al Señor. Nos llenamos de su presencia. Como leímos al principio en nuestra lectura inicial de Efesios 5, que debemos aprovechar bien el tiempo, que debemos saber qué es lo que al Señor le agrada, cuál es su voluntad, que debemos llenarnos de su Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Gloria al Señor. Cuando hemos recibido alguna bendición especial del Señor,
Es bueno que según tengamos oportunidad, lo contemos a otros. Testifiquemos de esa gracia maravillosa del Señor para nosotros. Fíjense que cuando la mujer que había perdido una de sus 10 monedas la halló, reunió a sus vecinas y amigas y les dijo: regocijaos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Aleluya. ¿Quién conoce tantas obras maravillosas de Dios como su propio pueblo? ¿Cómo podemos esperar que el mundo vea lo que nuestro Dios ha hecho? No nos avergoncemos nosotros de glorificar a nuestro Dios contando lo que conocemos y sabemos que Él ha hecho. Busquemos la oportunidad de poner claramente estos hechos en evidencia. Deleitémonos en hallar la oportunidad de contar desde nuestra propia experiencia lo que ha de redundar en su alabanza. Hemos sido creados para alabar al Señor y publicar sus alabanzas. Una escritura profética nos dice: este pueblo para mí he creado, mis alabanzas publicará. Aleluya. Los que honran a Dios, Dios a su vez los honra, si estamos dispuestos a contar sus hechos. Él nos dará abundancia de qué hablar. Un corazón agradecido es un corazón que tiene muchas cosas para contar de parte del Señor. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Los cánticos son la expresión adecuada del agradecimiento que tenemos interiormente, que sentimos hacia nuestro Dios. Y haríamos bien en procurar honrar a nuestro Señor y Dios con muchos cánticos. Que este tiempo de confinamiento en el que nos encontramos ahora sirva para adorar al Señor. En el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Dediquémonos a adorar al Señor. Recordemos que el Señor, nuestro Dios, es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Gloria al Señor. David era un adorador de Dios. Nosotros que hemos sido rescatados por el Dios de David, el mismo Dios de David es el Dios nuestro, debemos adorar al Señor de todo corazón. Si nos decidimos a alabar al Señor, sobrepasaremos muchas dificultades que con el espíritu abatido no seríamos capaces de superar. Así como el espíritu malo en Saúl se dio en tiempos de antaño a la influencia del arpa que tocaba el hijo de Isaí, David. También el espíritu de melancolía huirá de nosotros con tal que entonemos himnos de alabanzas al Señor. Aleluya, qué remedio tan especial para el espíritu abatido, el espíritu melancólico, que se aparte de nosotros, dando gloria, honra y alabanza al Cristo que nos ha salvado. Y continúa este Salmo número 9 en el verso 3 y 4. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Aleluya. Fíjese, David experimentó la defensa del Señor ante las falsas acusaciones de sus enemigos. Recordamos que sus enemigos lo estaban acusando falsamente. Entre esos enemigos estaba Saúl.
que estaba celoso pensando que David le iba a quitar el trono. Y los enemigos de David volvieron atrás, cayeron y perecieron delante del Señor, porque el Señor le hizo justicia a David. Es el Señor el que nos hace justicia a nosotros también. El que le hizo justicia a David es el mismo que nos hace justicia a nosotros también. Bendito sea el Señor. Ese verso 4, mirándolo en otra versión de la Biblia que se llama Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: porque tú me has hecho justicia, me has vindicado, tú, juez justo, ocupas tu trono. Aleluya. Es ahí donde cobra un valor cristológico y escatológico este salmo. Porque estos versos no solo están hablando de la causa de David, sino que proféticamente hablan de la causa de Cristo Jesús. Estos versos del Salmo 9 no solo hablan de la inocencia de David en ese momento de su vida, sino que proféticamente hablan de la inocencia de Cristo. Estos versos del Salmo 9 no solo hablan de la justicia hecha por Dios a David, sino que proféticamente hablan de la justicia hecha por Dios a Cristo como hombre. Gloria al Señor. Qué hermoso poder ver esto con lupa, con lujo de detalle, y entender que estos salmos no solo hablan de la experiencia personal de David, sino que hablan de la experiencia de nuestro Cristo Jesús, de su obra gloriosa. Fíjese, Salmos 9, verso 3 al 8 dice: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero el Señor permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Oh, gloria al Señor. Esto es precioso. ¡Qué declaraciones las de las Escrituras! Estas declaraciones del Salmo 9 son unas declaraciones proféticas y nos hablan de Cristo en el trono de juicio. ¿Cómo nos presenta el Salmo 9 a Cristo? El Salmo 9 nos presenta a Cristo en el trono de juicio. Estos versos nos hablan del futuro que espera a los enemigos de Cristo Jesús. A los enemigos de Cristo no les espera nada bueno. Todo lo que viene para los enemigos de Cristo es muy, muy terrible. Y Dios le mostró esta profecía a David, porque en David estaba el Espíritu de Cristo. O sea que cuando David escribió estas cosas, fue inspirado por el Espíritu Santo de Cristo que estaba en él. A los enemigos de Cristo, David en profecía, Dios le mostró esto, le reveló esto, le inspiró a los enemigos de Cristo volviendo atrás. Es decir, siendo derrotados, cayendo y pereciendo delante del Cristo de poder, siendo vencidos, derrotados, siendo borrados para siempre. Fíjese que la causa de David era justa, porque lo acusaron injustamente, falsamente.
La causa de Cristo es la causa más justa, más noble, la más pura, la más elevada que pueda existir en todo el universo. La causa de Cristo es salvar a los pecadores. Y tengo que unirme a las palabras del apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero ¿cuál es el dilema? Que no todos los pecadores se quieren arrepentir. No todos los pecadores se quieren convertir a Cristo. No todos los pecadores quieren creer en Cristo. Hay pecadores que son enemigos acérrimos de Cristo y de su evangelio. Hay pecadores que son perseguidores, son antagonistas de Cristo, son matadores de Cristo, matadores de su cuerpo, esto es de su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ya sabemos, perseguir y matar la iglesia, el cuerpo de Cristo es perseguir y matar a Cristo. Así se lo dijo el Señor a Saulo de Tarso, cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y se le apareció camino a Damasco. Cuando vio ese gran resplandor de luz del cielo, cayó de rodillas y escuchó una voz que le hablaba en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo Saulo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bendito sea el Señor. Para todos esos perseguidores y matadores vendrá juicio. En la causa de Cristo, Cristo está sentado en el trono de gracia. Escuche bien. En la causa justa de Cristo, salvando al pecador, Cristo está sentado en el trono de gracia, salvando a los pecadores que se arrepientan, que crean en Él, que se conviertan a Él. Para ellos hay perdón, hay salvación. Eso es lo que podemos testificar nosotros. Pero en el juicio de Cristo, Cristo está sentado en el trono de juicio, juzgando y condenando a los pecadores que no se arrepienten, que no creen en Él, que no se convierten a Él. Entonces notemos bien que este salmo nos habla de dos momentos diferentes de Cristo en la historia de la humanidad. Este salmo nos habla de dos tronos diferentes en los cuales está Cristo. Trono de gracia y trono de juicio. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál desea más? ¿Trono de gracia o trono de juicio? Ahora Cristo está sentado en el trono de gracia, pero pronto llega el tiempo en que Cristo se sentará en el trono de juicio. En el nombre del Señor Jesús le aconsejo que busque pronto el trono de gracia para ser salvo por Cristo. Porque en el trono de juicio no hay salvación para nadie. En el trono de juicio se juzga y se condena. Miremos a Cristo en el trono de gracia. En esas palabras que David dijo: me has hecho justicia, has sacado adelante mi causa. Proféticamente está hablando de Cristo. Cristo en el trono de gracia. Su causa, la más noble, la más justa, la más pura, salvar a los pecadores. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16 nos habla de esto. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Notemos bien en esta escritura. El trono de gracia. Cristo ahora en la edad presente está fungiendo como el gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente, podemos acercarnos a ese trono de gracia en certidumbre de fe para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre de Jesús. En el trono de gracia encontramos misericordia. En el trono de gracia encontramos gracia. En el trono de gracia encontramos el amor de la verdad para ser salvos. Esto es el Evangelio. En el trono de gracia encontramos amor verdadero, amor sincero. En el trono de gracia encontramos misericordia, oportuno socorro, es decir, ayuda a tiempo, ayuda en el tiempo adecuado, en el tiempo señalado por el Señor. Aleluya. Cristo Jesús fue tentado en todo, nos dice esta escritura. Y todo es todo. Pero Cristo Jesús nunca cayó en pecado. Cristo Jesús nunca cedió a la tentación, nunca cayó en tentación. Cristo se mantuvo santo en todo. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces, ahora en el cielo, en el trono de gracia, hay un Salvador que conoce lo que es la vida aquí en la tierra. Nuestro Salvador Cristo Jesús sabe todo lo que hay desde la cuna hasta la tumba, porque Él ya recorrió ese camino. Él ya fue por ahí. Por tanto, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él puede ayudarnos, Él puede socorrernos ahora en este tiempo de gracia que ya se está terminando. Oh, qué bueno es tener un Salvador en los cielos que sabe lo que es la vida en la tierra. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. De Cristo sentado en el trono de gracia se habla proféticamente en el libro de Isaías, capítulo 16, verso 5. Escuche esta escritura. Y se dispondrá en el trono, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Gloria al Señor. Fíjense que está hablando del trono dispuesto en misericordia. En sí es un solo trono, pero tiene dos facetas diferentes. Una de gracia y otra de juicio. Recuerde eso. Una de gracia y otra de juicio. Primero es el trono de gracia, luego es el trono de juicio. El primer perfil de Cristo es misericordia, es gracia, y corresponde a su primera venida en carne a este mundo para salvar. El segundo perfil de Cristo es juicio, y corresponde a su segunda venida
a este mundo glorificado para juzgar y condenar. Bendito sea el Señor. Entonces, en este texto se ven esas dos facetas del trono del Señor. Trono de gracia y trono de juicio. Leyendo este pasaje de Isaías en otras versiones, encuentro una versión que se llama Biblia de Ausejo. Y escuche cómo dice: se fundará un trono de gracia y se sentará en él con lealtad. En la tienda de David, un juez y buscador del derecho e un experto en la justicia. Aleluya. Ese juez, buscador del derecho y experto en la justicia no es otro que Cristo Jesús. Buscador del derecho, o sea que no acepta sobornos. Los jueces de la tierra, cuán corruptos son, cuán engañadores son los jueces de la tierra. Pero Cristo Jesús no acepta sobornos. Él sabe juzgar con justicia. Él es experto en justicia. Alabado sea el Señor. En otra Biblia llamada Corona de Jerusalén, este verso dice: será establecido sobre la piedad el trono. Se sentará en él con lealtad. En la tienda de David, un juez que busque el derecho y sea presto a la justicia. Piedad es santidad. Mire las características que va teniendo ese trono de gracia. Se caracteriza por la misericordia, por la bondad, por la piedad. Se caracteriza por brindar ayuda oportuna al que se acerca en certidumbre de fe. En otra versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy, escuche cómo dice ese verso 5. Un descendiente de David alcanzará el reinado. Reinará estable o reinado estable fundado en la bondad. Será un juez honrado que establecerá el derecho y hará llegar pronto la justicia. Ya sabemos que ese descendiente de David es Cristo Jesús. Por eso a Cristo se le llama el Hijo de David. Que sentado en el trono de gracia está salvando. Pero un día en el trono de juicio estará juzgando. Ante el trono de gracia debemos acercarnos ahora, caer de rodillas para ser perdonados y ser salvos por la gracia de Cristo. Hoy Cristo está en el trono de gracia. Así que nosotros como colaboradores del Señor os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aleluya. El trono de gracia está ligado con el día de salvación y está terminando ese día. Pero el trono de juicio está ligado con el día de la ira de Dios. Ahora veamos a Cristo en el trono de juicio, que es como nos lo presenta también el Salmo 9, verso 4 al 8. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre.
Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero el Señor permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Gloria al Señor. En el trono de juicio, es decir, en la segunda venida de Cristo, Cristo juzgará y matará al anticristo y a todos sus aliados. Fíjense que aquí habla del malo. El verso 5 dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo. ¿Quién es el malo? El malo no solamente es el ser humano que hace lo malo, que practica maldad, sino que proféticamente esta escritura de una manera puntual se refiere al anticristo. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Veamos ese texto en otras versiones de la Biblia. Hay una versión de la Biblia que se llama Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y ese verso 5 dice, has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. En otra versión de la Biblia que se llama Versión Moderna, dice, has reprendido naciones, has destruido al inicuo, has borrado el nombre de ellos para siempre jamás. Cómo me asombra la precisión de la Escritura. Cómo quedo maravillado de las cosas que se pueden descubrir en el libro de los Salmos acerca de Cristo y acerca de lo que Él va a hacer. Tantas cosas ahí guardadas, encerradas, escondidas, esperando por nosotros. Fíjese que en esos salmos al anticristo se le llama el malo, el impío, el inicuo. Son los mismos términos que encontramos en el Nuevo Testamento cuando Pablo escribe su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 2 al 8. Escuche cómo dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Alabado sea Cristo Jesús. Fíjese que el anticristo tiene múltiples nombres, o en la escritura se le dan múltiples nombres. Se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el impío, el malo, el inicuo, el enemigo, que será destruido en la segunda venida de Cristo, con el resplandor de la gloria de Cristo, y con el espíritu de su boca lo matará. Oh, qué hermoso es todo esto que está en los Salmos
Alabado sea nuestro Cristo Jesús. Qué engranaje, cómo encaja tan perfectamente, cómo armonizan los textos de las Escrituras. Razón tuvo un hombre al decir: distinguid los tiempos y las Escrituras armonizarán. Hay una armonía perfecta en las Escrituras. Mirando este Salmo 9, versos 5 al 8, en otra versión que se llama la Biblia de las Américas, escuche cómo dice: has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades, su recuerdo ha perecido con ellas. Pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia y con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Gloria al Señor. En la segunda venida de Cristo, que será con gran poder y gloria, ya no será para salvar, sino que será para juicio, para destruir al impío, al inicuo, al malo, al hombre de pecado, al hijo de perdición, al enemigo de Cristo, al anticristo, enemigo de Cristo y de su iglesia, y también de su pueblo Israel, remanente fiel. Cristo estará en su trono de juicio para juzgar y destruir al impío y destruir a las naciones y ciudades que se aliaron con el anticristo con el propósito de destruir al pueblo de Dios. Fíjese cómo continúa ese Salmo 9, verso 9 al 11. Leo en la Biblia de las Américas. Será también el Señor baluarte. Baluarte es una fortaleza, una especie de búnker, un escondedero, un castillo fuerte. Será también el Señor baluarte para el oprimido. Ojo a eso. Baluarte en tiempos de angustia. Ojo a eso, tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Cantad alabanzas al Señor que mora en Sión, proclamad entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. No olvida el clamor de los afligidos. Alabanzas a Cristo Jesús. El Señor será y es un refugio para los oprimidos. De una manera muy puntual ahí habla en tiempos de angustia. Proféticamente en ese salmo se está hablando de la gran tribulación que padecerá especialmente Israel. Pero para el remanente fiel de Israel, el Señor será refugio en tiempo de angustia, en tiempo de gran tribulación. Recordemos que la gran tribulación es tiempo de angustia, cual no ha habido antes ni habrá después. Se dice de los egipcios que viviendo en regiones pantanosas y molestados por los mosquitos, acostumbraban a dormir en altas torres, y esos insectos tan molestos no podían subir tan arriba, y así los egipcios se veían libres de sus picaduras. Así debe ocurrir con nosotros. Cuando nos combaten las angustias, las preocupaciones, los problemas, los sinsabores de la vida, el temor,
Lo que hemos de hacer es acudir a las alturas, a nuestro Cristo, en busca de refugio y descanso, confiando en su ayuda. Él nos ha revelado a nosotros su glorioso nombre para que lo llamemos, lo invoquemos. Aleluya. La fe en Cristo es una gracia inteligente. Aunque puede haber conocimiento sin fe, no puede haber fe sin conocimiento. Tenemos fe en Cristo porque le conocemos, sabemos quién es Él. Con razón dijo el apóstol, yo sé bien a quién he creído. Es la palabra gloriosa del Evangelio de Cristo la que produce fe verdadera en nosotros. Por eso debemos estar en contacto con la palabra continuamente, leyéndola, estudiándola, meditándola, obedeciéndola. Gloria al Señor. Pero estos versos están hablando proféticamente de que Cristo será refugio para su pueblo Israel durante el tiempo de la gran tribulación. El remanente fiel recibirá también revelación del nombre verdadero de Cristo. Jesús es su nombre. Como dice uno de los proverbios, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Qué torre la que tenemos en Cristo Jesús. Su nombre es un baluarte para nosotros. Podemos escondernos, podemos subir a lo alto y estar lejos de los devoradores. Israel tendrá que buscar a Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Y Cristo pedirá cuenta de la sangre derramada de sus redimidos que fueron muertos a causa de su nombre y de su palabra. Me gusta como dice este salmo, porque el que pide cuentas de la sangre derramada, se acuerda de ellos, no se olvida del clamor de los afligidos. Oh, perseguidores y matadores, llega el tiempo en que Cristo hará investigación estricta de la sangre de sus mártires. Llega el tiempo en que Cristo va a inquirir quién cerró la boca de muchos de sus siervos. Quién encarceló, confinó, desterró a otros que eran en un tiempo antorchas ardientes y brillantes y que estaban dispuestos a consumirse para que los pecadores pudieran ser salvos por Cristo, por su mensaje glorioso. Llega el tiempo en que el Señor hará una estricta averiguación de todas las naciones y de las prácticas de esos tribunales injustos, de esos consejos y comités eclesiásticos, y Él tratará a los perseguidores como ellos trataron a su pueblo. Y tenemos que recordar lo que el Señor dijo a Caín, según Génesis capítulo 4, verso 9 al 11. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Gloria al Señor. Aquí habla de la voz de la sangre que clama. La voz de la sangre de Abel clamó venganza ante el Señor. Entonces la pregunta es, ¿el que hizo el ojo no verá? ¿El que hizo el oído no oirá?
Y encontramos que después de Caín, a los días siguientes, a tiempos no muy lejanos, el Señor cubrió el mundo antiguo de agua y todos perecieron con la excepción de Noé y su familia. La tierra estaba llena de maldad. Era la voz de la sangre la que clamaba y los cielos oyeron a la tierra. Y las ventanas de los cielos se abrieron y dejaron caer su juicio y su venganza sobre ella. Al final de los tiempos, de nuevo, serán los cielos los que oigan y dejen caer el juicio, ya no de agua, ya no diluvio de agua, sino ahora diluvio de fuego, sobre todos los perseguidores y matadores del pueblo de Dios. Gloria al Señor. El Señor no olvida el clamor de los humildes y afligidos. La oración nos conecta con Cristo, con el Cristo vivo. El clamor, la súplica, la plegaria de un corazón sincero nos conecta directamente con Cristo. Y esa oración es un puerto para el náufrago, un áncora para los que se están hundiendo en las olas, un cayado para los miembros del que se tambalea, una mina de joyas para el pobre, un médico para las enfermedades y un guardián de la salud. La oración nos asegura a la vez continuidad de comunión con el Señor y disfrute de sus bendiciones, y disipa nubes de calamidades. ¿Qué puede hacer el afligido, el angustiado? Clamar al Señor, y el Señor le oirá. El Salmo 9, verso 13 al 20. Mire cómo va cerrando este salmo. Es impresionante. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción que padezco de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salud, oh salvación. Se hundieron los gentiles en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. El Señor fue conocido en el juicio que hizo, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Selah. Dice ahí, recordemos la palabra Selah, quiere decir deténgase. Haga un pare. Haga una pausa. Reflexione. Medite en lo que acaba de leer. Vuelva a leerlo. Piense. Y siga. Esto que acabamos de leer aquí en esta escritura, hablando de lo que será la segunda venida de Cristo, hablando de lo que es Cristo en el trono de juicio, en esa segunda venida Él juzgará al anticristo y a todas las naciones que estuvieron aliadas con Él. Esto es lo que se llama también con el final del tiempo de los gentiles. O sea, ahí terminará el dominio de los gentiles. Este juicio es conocido también en la Biblia, sobre todo en Mateo 24, como el juicio de las naciones. ¿Qué hará Cristo en el trono de juicio? Juzgar a las naciones. ¿A cuáles naciones? A todas las naciones que se aliaron con el anticristo para perseguir y destruir a Israel durante el tiempo de gran tribulación. Juicio de las naciones, donde Cristo juzgará a todos los que no ayudaron al pueblo de Israel. Fíjense los versos 17 al 20.
Escuche cómo dice del Salmo 9. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Los malos volverán al sepulcro, todos los gentiles que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el humilde, ni la esperanza de los pobres perecerá para siempre. Levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre, sean juzgados los gentiles delante de ti. Pon, oh Señor, temor en ellos. Conozcan los gentiles que son hombres. Selah. Nuevamente aparece la palabra Selah. Nuevamente aparece allí para decirnos: deténgase, piense, medite en lo que acaba de leer, reflexione, vuelva, léalo y siga. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando, declarando que los malos serán trasladados al Seol. Volverán al sepulcro. Los impíos al morir tienen que sufrir el furor y la indignación de Dios, de nuestro Cristo, en el trono de juicio. Y uno podría imaginarse que los hombres no pueden llegar a ser tan vanos y que nieguen que son realmente hombres, porque hay hombres tan soberbios. Y ojalá más adelante pudiera tener oportunidad para hablar de algunos de ellos, como Nimrod, como Faraón, como Nabucodonosor, como Antíoco Epífanes, como Alejandro Magno, como Herodes, como Adolfo Hitler y tantos más que se constituyen en prototipos del anticristo. No son sino hombres, aunque se proclamaron dioses. Pero aquí este salmo nos está hablando de una tremenda lección que el divino Maestro, nuestro Cristo Jesús, enseña a los espíritus orgullosos. Alabado sea nuestro Cristo Jesús. Y va a resultar en un aumento de tormento de los condenados. El que sus tormentos sean tan grandes, tan fuertes, como su comprensión y sus afectos, lo cual hará que aquellas pasiones violentas sean todavía activas. Si su pérdida no fuera tan grande y su sentimiento de ello no fuera tan apasionado, si pudieran perder el uso de su memoria, estas pasiones morirían y esta pérdida, siendo olvidada, les turbaría menos. Pero como no pueden, es decir, ¿qué sigue después del trono de juicio? Condenación. Ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, y allí tendrán recuerdo vivo de todo lo malo que hicieron. Tendrán recuerdo vivo de haber rechazado al Cristo de la gloria, de haber rechazado a su evangelio y no haber creído en él. Ellos considerarían su aniquilación una miseria singular, pero tampoco pueden poner a un lado ninguna parte de su ser. Estarán allí, resucitados, vivos en el lago que arde con fuego y azufre. Porque recuerde que la resurrección no solamente es para los que creemos en Cristo, esa resurrección para vida. La resurrección también es para los incrédulos, los que no creyeron en Cristo. Esa es resurrección para condenación. Cristo lo dijo. Hay resurrección de vida y hay resurrección de condenación. Usted elige cuál le gusta más. Ahora piense, trono de gracia. Cristo en el trono de gracia. Trono de juicio. Cristo en el trono de juicio. Podríamos decir,
son dos caras de una misma moneda. O podríamos decir, como se dice, de una gran piedra de imán que se halla al sur de África, en Etiopía. Se dice que esa gran piedra de imán tiene dos lados. Qué cosa tan curiosa. Uno de ellos atrae el hierro, lo pega a él. Pero el otro lado de ese gran imán, de esa gran piedra, en vez de atraer al hierro y pegarlo, antes lo aleja, lo rechaza. Fíjese, el Cristo vivo tiene, por decirlo así, dos manos. La mano de misericordia para salvar y la mano de la justicia para juzgar y condenar. Con la mano de misericordia, Cristo atrae a los piadosos, a los que se arrepienten, se convierten a Él. Pero con la mano de la justicia los juzga y lanza a los pecadores al infierno. Infierno del lago de fuego. Para denotar fuego, para denotar sus abundantes tormentos. Un lago ardiente para mostrar el ardor de ellos. El fuego es el elemento más atormentador. Algunos de nosotros nos hemos quemado. Y qué dolor. Las amas de casa, cuando están en la cocina, a veces accidentalmente se queman. ¡Qué dolor! Pero eso no es nada con el fuego atormentador en el lago que arde con fuego y azufre. Serán atormentados por los siglos de los siglos. Así lo dice la Escritura. Entonces, el trono de juicio tiene que ver con el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Podríamos decir que hay como dos etapas de ese trono de juicio. Juicio sobre el anticristo, sobre el falso profeta, sobre el Satán, sobre las naciones aliadas de ellos. Y la otra etapa sería el juicio final. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio final. Cristo en el trono de juicio. Todo ser humano, desde el principio hasta el final, compareciendo ante el trono de juicio. Ese juicio final es inminente, o sea, vendrá y es inevitable. Para todos aquellos que no creyeron en Cristo, para todos aquellos que hicieron lo malo, allí no habrá justificación para nadie. Cristo en el trono de juicio juzgará y condenará. Bendito sea el nombre de Jesús. El entendimiento, la conciencia, los afectos, la memoria, todos ellos han de vivir para atormentar a los malos. En tanto que la memoria, los afectos debiera de contribuir a su felicidad, allí van a contribuir para su tormento.
Bendito sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Los que ahora no dedican tiempo, los que no ponen su memoria en las cosas del Señor, en las cosas de la otra vida, entonces en el lago de fuego tendrán mucho tiempo para recordar que tuvieron la oportunidad de acercarse al trono de gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro, pero no lo hicieron. Allí van a tener mucho tiempo. Hallarán mucha forma de considerar todos sus recuerdos, que producirá dolor, angustia, tristeza, eternamente y para siempre. Todos esos recuerdos están grabados en las tablas del corazón. Así como Cristo va grabando su palabra y lo bueno que Él pone en nosotros, en nuestro corazón, también el malo tiene grabado en su corazón la maldad. En la obra de sus manos fue enredado el malo. En la trampa que hizo, en la maldad que preparó, en esa misma caerá. Recordamos a Amán, cuando quiso exterminar al pueblo judío, prototipo del anticristo en la gran tribulación. Preparó una horca para Mardoqueo, prototipo del remanente fiel de Israel. Y esa horca que era para Mardoqueo resultó ser la horca para Amán mismo. Todo lo malo que el anticristo prepara para destruir al pueblo de Israel se volverá sobre él mismo en el día en que el Cristo de la gloria aparezca por segunda vez con poder y gran gloria para juzgar Cristo en el trono de juicio. Alabado sea Cristo Jesús. Los malos serán trasladados al Seol, lago que arde con fuego y azufre. El que quiera entender lo falso y engañoso del pecado, debe comparar las promesas y el pago juntamente. ¿Qué pesa más? ¿Lo falso, lo engañoso, la mundanalidad, lo malo, la injusticia? ¿O la justicia, la gracia, la misericordia, la salvación? El consejo es: acerquémonos ahora al trono de gracia, porque viene el momento en que ya no será trono de gracia, sino trono de juicio. Cristo en el trono de juicio juzgará y condenará. Cristo ahora en el trono de gracia tiene misericordia y salva. Qué bueno es nuestro Cristo. Así hemos llegado al final de esta meditación de Cristo en los Salmos, en el Salmo número 9, que presenta a Cristo como Cristo en el trono de juicio. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Él es tan bueno con nosotros por revelarnos todas estas verdades eternas. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu trono de gracia, de misericordia, de bondad, dispuesto ahora, brindando salvación, brindando ayuda, socorro oportuno para todo aquel que quiera refugiarse en ti. Gracias, Señor, por concedernos acercarnos a tu trono de gracia en este tiempo. Tiempo aceptable todavía, tiempo de salvación. Gracias por todas estas cosas tan lindas que tú nos enseñas, que tú nos revelas a través de tu palabra gloriosa. Cómo nos enriqueces, cómo nos confortas, cómo nos vas dando crecimiento en tu gracia, en tu conocimiento, Cristo poderoso. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración para siempre. Obra con poder en estos amigos, que ellos a tiempo puedan entender que este trono de gracia está disponible para ellos ahora y que un día será trono de juicio. Guarda tu iglesia, guarda cada hermano, cada hermana. Protégenos, líbranos de todo mal. Ayúdanos a perseverar haciendo lo que te agrada, haciendo tu voluntad. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya. Amén.
Amén. Gracias al Señor. Así hemos llegado entonces a este final. Mis amados hermanos, los amo de corazón. Gracias por estar conectados con nosotros. Que la paz del Señor sea en sus corazones. El Señor les bendiga.